Buen día, jóvenes y señoritas, un gusto poder saludarles de nuevo. Nos vamos a ubicar dentro de nuestra guía en el curso correspondiente, en la clase número 5, que está denominada Análisis de hechos históricos relevantes para la sociedad guatemalteca. Acá vamos a hablar exclusivamente de los mayas. Se dice que los mayas fueron el pueblo indígena que alcanzó el máximo grado de civilización en el continente americano. La cultura maya abarcó actuales territorios correspondientes a Chiapas, Yucatán, los departamentos de Izabal, El Petén en Guatemala y Copán en Honduras. Aunque se desconoce cómo vivieron en Guatemala, se puede afirmar que su origen es asiático. Esta afirmación se basa en los rasgos antropológicos perfectamente identificados. Acá aparecen 5 rasgos identificados plenamente y nos habla de que tenía pliegues del párpado, la presencia de manchas mongólicas que tienen los niños asiáticos y los indígenas en la rabadilla hasta más o menos los 10 años. Estas son manchas que le salen a los niños entre la edad de los 0 hasta los 10 años aproximadamente. Se dice que también uno de los rasgos antropológicos es su escasa barba. Otro de los rasgos de los que se hablan es su baja estatura y el cabello lacio. Esto es específicamente y hablando antropológicamente, porque son rasgos que todos tenemos, o sea, todos los guatemaltecos somos bajitos, algunos somos altos, tenemos escasa barba, algunos somos colochos, otros somos lacios, entonces va a ir evolucionando. Esto solo es un rasgo antropológico que se cree que existió. Más adelante nos habla de las épocas mayas. Dentro de estas épocas vamos a encontrar 3 periodos. El periodo clásico o periodo de formación, que nos habla que es antes del año 300 antes de la era cristiana al año 325 de la era cristiana. Nos habla del periodo clásico, que es del año 325 al 900 de nuestra era ya, y del periodo posclásico del año 987 al año 1204 específicamente de nuestra era. Vamos a ir hablando poco a poco de las épocas y vamos a ir identificando cosas muy esenciales. Dentro del periodo clásico nos vamos a dar cuenta que habla de una formación abundante y debieron dedicarse en principio a la agricultura. Los mayas eran expertos y fueron muy dotados en relación a la agricultura. Pero como se dedicaban mucho a la agricultura, o la agricultura era la forma por la que veíamos sus ingresos, se vieron obligados a ver las estaciones del año. Entonces tenían una estación del año en la que tenían más producción y tenían una estación del año en la que tenían poca producción. Entonces esto los obligó específicamente a observar las estaciones del año y tener lo relativo a un sistema de cultivos. Luego se entusiasmaron por el curso del sol, de cuál era el curso del sol desde que salía hasta que se ocultaba, y específicamente sobre el ciclo de la luna. Aquí fue donde ellos empezaron a tener una afición por la luna y una especialización específica en la astronomía. Posteriormente a ello alcanzaron grandes avances gracias a la determinación y a las largas observaciones sobre los movimientos particularmente de estos astros, tanto del Sol como de la Luna y del firmamento específicamente. Se dice también que que su escritura fue de forma jeroglífica. Ellos tenían una escritura de forma jeroglífica.
y la escritura se llevó a un sistema de numeración con signos y esto llevó a la formación de un sistema vigesimal. También durante la época de formación de sus primeros pasos en la escultura, dice que se inició de forma muy rústica, muy sencilla y sin habilidades de expresión. O sea, ellos hacían sus esculturas sin terminarlas, intentaban hacer algo, pero no les salía. Poco ornamentales también. La arquitectura de edificios se empezó a realizar con piedra caliza. Utilizaban muchas líneas muy sencillas, utilizaron también muchas escalinatas para subir por las alturas, porque ellos empezaron aquí, fue donde empezaron a hablar sobre la altura. El comercio, hablábamos del comercio que era el trueque, yo le doy esto, pero usted me da esto. Hablábamos también de que la cerámica fue muy poca, las figuras eran cosidas específicamente con el barro. Esto fue lo que sucedió, lo más o menos importante en el periodo clásico. Nos vamos a dirigir al periodo, ese es el periodo preclásico, preclásico. Nos dirigimos al periodo clásico, en donde nos habla de que en este periodo se transforma en monumentales edificios. La arquitectura inicia con edificios de hasta 90 metros de altura. Actualmente eso es más alto que el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala. La escultura llega a su perfección total. La cerámica inicia a ser una cerámica multicolor. Empiezan a mezclar y a utilizar colores para que se vea colorida. La cronología ha llegado al grado de la perfección, que el calendario maya, escuchen bien, el calendario maya llega a su máxima perfección. Quiere decir que desde el periodo clásico el calendario maya llegó a la perfección que necesitábamos. Posteriormente a ello dice que se extiende, la cultura maya se extiende a otras ciudades. ¿Cuáles son estas ciudades? El sistema de gobierno es teocrático, o sea, es un gobierno en el que el poder está sometido al sacerdocio. O sea, tenía una persona que era la encargada de gobernar, pero era un sacerdote el que gobernaba. La cultura maya se extiende durante este periodo a varias ciudades, como se los decía, se extiende a Huachactún y a Tikal, al norte del Petén. Posteriormente viaja hasta Copán, en territorio de Honduras, a Palenque, en Chiapas, y a las orillas del río Usumacinta y del río Piedras Negras, siempre estos en territorios guatemaltecos. Nos trasladamos ahora al periodo posclásico. Acá nos dice que las ciudades que durante la época clásica habían florecido son inexplicablemente abandonadas. ¿Qué quiere decir? Que las ciudades que estaban en el periodo clásico abruptamente fueron abandonadas, inexplicablemente. Muchos dicen que es porque necesitaban más fertilidad de la tierra, o esa tierra ya no era fértil, ellos ya habían explotado esa tierra. Entonces ya para ellos esa tierra no era fértil. La tierra en donde vivía había sido ya una región que había desarrollado ya específicamente su vida. En este periodo se puede decir, en este periodo nos encontramos con la primera invasión dirigida por Ku Klux Klan, o también en otro nombre de Quetzalcóatl. Este célebre personaje puebla nuevamente Chichén Itzá, que había sido abandonada, y funda de nuevo Mayapán. Sin embargo, la súbita aparición de este guerrero tardó poco tiempo, pues así como vino, así fue como él se retiró. O sea, él llegó y así fue como él se retiró. Acá también nos habla de que aumenta la arquitectura. Dice que durante esta época la ya famosa arquitectura
del periodo clásico, o sea, la arquitectura que había iniciado en el periodo clásico, acá explota y es aumentada más todavía. Aparece lo que lo que se conoce como la serpiente con plumas, el símbolo de Kukulcán, como uno de los nuevos motivos ornamentales. Luego de una época en la que reinaba la paz, sobreviene un periodo de guerra y como resultado, el final de un principio de la descendencia maya. Los conflictos entre Chichén Itzá y Mayapán, por razones de poderío político, ellos vivían en guerra. Uno quería tener el control de este otro lugar y el otro quería tener el control del otro lugar. Originan que Mayapán implante una verdadera tiranía, una tiranía contra los jefes mayas. Sin embargo, los habitantes de otra de las grandes ciudades edificadas durante este periodo, Uxmal, colaborara con los jefes mayas para asesinar a los líderes de Mayapán. Lo que ellos querían, los que estaban ubicados en Uxmal, lo que querían era de quitarle el poder a todos ellos y específicamente a los líderes de Mayapán y quedarse ellos ya libres de todo eso. Entonces, a partir de aquí, todo fue entre el odio y la guerra entre ellos. Una vez una supuesta peste terminó diezmando a la población hasta la llegada de los españoles. Prácticamente había dejado de existir estas ciudades. Quiere decir que antes de que los mayas, antes de que los españoles llegaran, ya había guerra entre ellos. Acá lo que sucedió fue que una peste acabó con la mayor parte de las ciudades, de los pobladores, y entonces ya vino la llegada de los españoles y ellos llegaron a colonizar prácticamente a todas estas ciudades. Esto es un poquito de la historia, jóvenes, que vamos a encontrar relativa al análisis de la historia de los mayas. La historia de los mayas es una historia muy, muy amplia, jóvenes, bastante amplia. Pero acá vienen solo unas pocas pinceladas para que ustedes vayan ilustrándose. Entonces, nos vamos a ubicar en nuestro recuadro de tareas y vamos a identificar. Deberá de investigar las principales ciudades mayas. Escuche bien, su ubicación y una breve reseña e ilustrar cada una de ellas. Escuche bien. Primero aquí yo le doy a usted 6 ciudades que fueron las más importantes en aquel entonces para los mayas. Usted va a investigar dónde queda Tikal, dónde está ubicada Tikal, una breve reseña, una pequeña historia, un resumen de dónde está Tikal, qué era Tikal, y la va a ilustrar. Luego lo mismo va a hacer con Piedras Negras, con la ciudad de Piedras Negras, con la ciudad de Quiriguá, con Ixinché, con Topoztlán y el Ceibal. Estas son ciudades que existieron en Guatemala, que están ubicadas dentro de Guatemala, y así es como vamos a terminar de identificar todo lo relativo al periodo maya. Estas ciudades son ciudades que estaban dentro de todo lo relativo a la cultura maya. Son ciudades muy conocidas y son las más importantes. Entonces usted deberá de ubicarlas primero, luego deberá de buscar una breve reseña o un pequeño resumen de cada una de las ciudades, y si usted encuentra imágenes, usted puede ilustrarlo. Si no las encuentra, solo dibújelas. Les recuerdo que las tareas deben ir identificadas como tarea 1, tarea 2, en este caso es la tarea número 5, de nuestra guía, y deberá enviarme la fotografía de su tarea el día viernes antes de las 10 de la noche o en su defecto el día sábado en el horario del curso. Yo los veo la siguiente semana para seguir abordando temas más importantes. Éxitos y buen fin de semana.